Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Tablero de Ideas, el programa del ajedrez, no solo en Cuba, también con las principales noticias de lo que sucede en el resto del mundo. Hoy con un programa especial, pues tendremos un joven invitado de lujo en nuestro set, pero queremos comenzar de una manera diferente, pues tenemos un nuevo integrante en la familia de Tablero de Ideas. La felicitación para el colega, uno de los artífices de este programa, colega y amigo Daniel Gotay, quien pues se estrena como papá. Las felicitaciones para él, también para Anet, su esposa, y bienvenido a la familia Tablero de Ideas para el pequeño Dante. Para entrar en materia ya en el programa de hoy, pues le damos la bienvenida a una pieza mayor en este Tablero de Ideas, al maestro FIDE Danilo Huela Valdespín. Saludos. También a mi derecha, pues podemos disfrutar del flamante campeón del Buscando a Capablanca en la categoría sub-12 años, Alberto García Tabasco. La bienvenida para ti, Albertico. Saludos. De esta manera, pues estamos moviendo las piezas en Tablero de Ideas. Comenzamos nuestra entrega hablando del torneo Buscando a Capablanca en la categoría sub-12, donde Alberto García Tabasco se coronó de manera invicto. ¿Qué representó para ti en tu carrera, en tu joven carrera deportiva, esta victoria en el Capablanca? A ver, representó mucho y la verdad es que estoy muy contento porque esto demuestra que mi esfuerzo está dando fruto y se me abren nuevas puertas en mi carrera ajedrecística. Y bueno, también logré superar la barrera de los 2000, obteniendo un elo aproximado de 2023. Un gran torneo para ti. Podio completo en este torneo para integrantes del proyecto Isla, donde, bueno, el profesor es voz autorizada dentro de ese proyecto, también la profesora Vivian Ramón. Pues háblanos sobre el compañerismo que existe entre ustedes a pesar de la rivalidad deportiva que siempre existe también. Sí, bueno, mis compañeros, podría mencionar a los principales, Anoy y Daciel. Somos amigos fuera del tablero, aunque también somos rivales cuando jugamos una partida. En el caso de Daciel, logré viajar a él a Novo Kuznets en los Juegos del Intelecto de este año. Y Hanoi siempre nos hemos llevado bien desde que empecé en el ajedrez, él siempre está conmigo. Primera vez acá en nuestro programa, por supuesto. Sí. Pero no es primera vez que estás de manera indirecta en este programa, pues tienes algo que ver con el nombre de Tablero de Ideas. Cuéntanos sobre esto. Bueno, podría decir que sí, tengo algo que ver porque Gotay, un día desesperado buscando un nombre para un nuevo programa que quería hacer sobre ajedrez, le preguntó a mi papá y mi papá me consultó a mí, entonces yo rápidamente, pensando primero, fui a la inteligencia artificial, que es una herramienta muy buena, y encontré varios nombres y se los di al maestro Gotay y escogió Tablero de Ideas, que es un nombre muy bonito. Es decir, que estás presente entonces en el programa desde el primer capítulo. Podría decir que sí. Bueno, profesor. No, indudablemente que el hecho de que los muchachos tienen la posibilidad casi que autóctona, natural, de origen, oye, de trabajar muy bien todas las herramientas actuales y todo lo que se brinda en la modernidad lo manejan cual si hubiera nacido con ellos. Y Alberto pues también es muy destacado en esto y qué bueno que también esas herramientas le sirven para el entrenamiento en el ajedrez. Y digo Alberto, pero es en cada uno de los muchachos. Y en el Isla, en la formación, en el trabajo que se realiza con ellos, pues indudablemente es bien notable la manera en que cada uno de ellos destaca. También en ese interactuar con las redes, con los conocimientos que van adquiriendo y que van entre ellos también pues entrelazándose y creciendo. Ellos van creciendo realmente con todo cuanto aprenden de ajedrez, también de las escuelas y por supuesto de la sociedad en ese intercambio
de las redes. Y usted, imagino que orgulloso con ese podio que hablábamos de alumnos del ISLA. Fíjate que muchas veces lo miro de nuevo y digo, podía el podio, si es un poco mayor, pues también recibir nuevos integrantes, porque realmente uno destaca en los muchachos el esfuerzo que hacen, el que hace la familia, el que todo el mundo realmente se incorpora. Incluso algunos muchachos no son de provincias, pero han tenido en ese intercambio fraternal que les une por la edad y les une por el trabajo y también por el ser ajedrecistas, pues mucha virtud y esa cualidad que les va a ellos enlazando, pues le va a uno también atesorando y uno se siente, como tú dices, muy contento, muy orgulloso de la labor que van realizando, tanto los muchachos que pertenecen ahora al proyecto Isla como los que no, y se van acercando mediante esa relación que les une a ellos al mismo proyecto. Y usted hablaba de algo bien importante, y es el caso de la familia. Pudimos ver en el torneo Capablanca que muchas veces la ansiedad de los padres fuera de los salones de juego era incluso superior a la de los mismos niños que estaban enfrascados en una partida de ajedrez. Albertico, la familia para ti es un soporte dentro de tu carrera. Tu papá, pues siempre presente contigo, es árbitro también de este hermoso deporte. Y yo le comentaba dentro del torneo que se me escapó una de esas imágenes que uno quiere tener siempre para el reportaje, ese beso que te dio antes de la partida que podía o definía ya tu participación final dentro del Capablanca. Sí. Háblanos de la familia. Sí, podría decir que esto es lo más importante de toda mi familia, esa gente que me quiere y lo ha sacrificado todo conmigo. Primero está mi papá, de que acabas de hablar. Él siempre me anda apoyando, está conmigo en todos los torneos, me quiere, me regaña, me aconseja. Después está mi mamá, la que también me quiere mucho y desde donde sea me está apoyando, me está siguiendo mis resultados y también me da mucho cariño. Y por último está mi hermana, que también me quiere mucho y me apoya bastante también. Todas esas personas las quiero mucho y se han ¿Le gusta el ajedrez también a tu hermanito? No mucho, pero... ¿Otros deportes? Sí, a ellos los quiero mucho y estamos luchando por conseguir un sueño que ya no es solo mío, sino que en estos momentos es de la familia. No, y yo ampliara un poco más esa familia, porque también está puesto una familia superior, que es el país. La responsabilidad que ya a tu joven edad tienes de representar a nuestro país, porque lo has hecho y has tenido resultados no solo a nivel nacional, también internacional. Precisamente quiero llegar allá al torneo Carlos Torres, donde has tenido una participación destacada. Sí, el torneo Carlos Torres fue un gran paso para mi carrera ajedrecística. Primero fui en 2024, siendo sub-10, era mi último año. De tanto esfuerzo y sacrificio logré obtener el primer lugar y me sentí muy contento por ese resultado. Después pasé al 2025, donde ya subí una categoría más complicada, que es la sub-12. Y también después de tanto tiempo de esfuerzo y superación, logré obtener el primer lugar. Y el profesor hablaba de las nuevas tecnologías también. Sí. Tienes un proyecto bien interesante en las redes, Ajedrez Luego Existo. Me gustaría que nos comentaras y le comentaras a los amigos televidentes sobre este proyecto. Bueno, Ajedrez Luego Existo nace de un día que mi papá y yo fuimos al lanzamiento del libro Titanes del Ajedrez Cubano, del gran maestro Reinaldo Vera y Jesús González Bayolo. Y cuando nosotros regresamos, nos preguntamos, todo el mundo conoce a los campeones mundiales, ¿no? Pero ¿alguien conoce a los 12 primeros grandes maestros cubanos, e incluso los 3 primeros grandes maestros cubanos? Tú le puedes preguntar a cualquier ajedrecista, incluso cubano, cuáles son los campeones mundiales y te los pueden decir todos. Pero después le dice, y bueno, dime al menos 3 primeros grandes maestros cubanos después de Capablanca y puede que no sepan responderte. Por eso es que creamos este proyecto para
difundir el libro Titanes del ajedrez cubano y fomentar el ajedrez en Cuba. Actualmente no hemos podido seguir la serie de Titanes del ajedrez cubano porque es muy complicado crear un audiovisual, más si compite con el tiempo que le dedico al ajedrez, a los torneos y también al estudio de la escuela. Pero espero algún día de estos poder seguir en la serie. Bueno, y ahora hablando de la escuela, pues tienes nuevas metas también desde el punto de vista docente, ahora con un nuevo paso desde el punto de vista docente. Sí, es más complicado ahora que paso la secundaria, es una nueva etapa, es más complicado por el tiempo que le dedico al ajedrez, me ocupa más tiempo, pero me parece que puedo superar esa etapa. Albertico, ¿cuántas horas, ya que tocas ese tema, cuántas horas se le debe dedicar ya de manera, digamos, profesional al ajedrez? Para los niños, pensando en los niños que precisamente gustan de este deporte. Bueno, hablando específicamente de mí, yo le dedico cerca de, ahora que no hay escuela y estamos en las vacaciones, cerca de 7 horas y media. Empiezo a las 9 de la mañana y termino a la 1 de la tarde, más o menos, que almuerzo. Continúo a las 2 y ya ahí hasta las 5 y media que hago ejercicio físico. Y ya después lo que hago es leer, o sea, pero para los niños que están empezando a jugar ajedrez o simplemente los que ya llevan una carrera, podría ser empezando por 4 horas, 5 horas, incluso ya los que son un poco más avanzados, por ejemplo, que ya llevan una trayectoria, puede subir el nivel de horas de dedicación al ajedrez. Y hablabas de algo importante porque muchos piensan en el ajedrez y no lo asocian con la actividad física, pero es que las partidas clásicas pues llevan una gran tensión. Es importante también la preparación física, por supuesto. Sí, es demasiado importante porque es difícil estar cerca de 4 horas sentado en una silla pensando, buscando ideas, calculando, y por eso es que deben hacerse ejercicios físicos de resistencia, por ejemplo, también de estiramiento, porque es complicado estar sentado todo ese tiempo, y también otro tipo de ejercicio físico porque por supuesto también debes ejercitarte. Sabes que hoy por hoy, pues una de las potencias más grandes del ajedrez dentro del mundo es la India. Tiene uno de los equipos más fuertes desde el punto de vista absoluto, también en el caso del femenino. Pero a propósito de los niños ajedrecistas, tiene 2 niños con menos o con 3 años y ya están con coeficiente ELO, incluso enlistados ELO. A ello nos acerca el colega Embare Miguel Elba Valdés en el siguiente material. Casi ninguno de nosotros recuerda qué hacía a los 3 años. Por supuesto, es una edad muy temprana de la que escasas veces se tiene memoria. Pero en tan corta etapa del desarrollo, existen niños prodigios que reescriben la historia. Ese es el caso del indio Sarwajia Singh Kushwaha en el ajedrez. El pequeñín, matriculado en una guardería en el estado de Madhya Pradesh, se convirtió en la persona más joven en contar con los requisitos suficientes para acumular puntos ELO oficialmente. Para eso debió hacer una verdadera hazaña. Con solo 3 años, 7 meses y 20 días, ya había derrotado a 3 jugadores que estaban en el escalafón de la Federación Internacional de Ajedrez. La India no deja de sorprender en cuanto al juego ciencia se trata, pues Sarwajia destronó en ese acápite a un compatriota. Antes poseía la marca Anish Sarkar, quien lo había conseguido con 3 años, 8 meses y 19 días. O sea, se rompió el récord por menos de un mes de vida de diferencia entre los fenómenos ajedrecísticos del país hindú. Esto es muy llamativo, pues la inteligencia abstracta, esencial para jugar al ajedrez, no empieza a desarrollarse hasta los 5 o 6 años, salvo en infantes con muy altas capacidades, como ocurre en este caso. El descomunal logro no garantiza una carrera brillante en los trebejos, pero es una pista de lo que depara su futuro en lo particular y también para la fortísima escuadra india de ajedrez. Embare Miguel Elba Valdés, especial para Tablero de Ideas. Bueno, bien interesante este material del colega Embare Miguel Elba Valdés. ¿Qué te parece? Niños cada día más precoces
a la hora de practicar el ajedrez. Es verdad que la India es una gran potencia tiene una gran potencia ajedrecística. De hecho, su campeón mundial es de la India en estos momentos, Don Maraju Gukesh. Y es bastante impresionante que niños que tienen 3 años, incluso menos, ya tengan rating. Puede que en un futuro sean próximos grandes maestros, cumplan un récord. Y me parece bastante relevante esta curiosidad. Exactamente, bien interesante, profe. Sí, es interesante y qué bueno es cuidar también la infancia de manera tal de que esos niños disfruten de una niñez muy chévere y que esto sea lo que le conduzca a la felicidad, que es el objetivo del ajedrez y de todas las disciplinas deportivas, y también de esa formación de carácter que les hace ser cada vez mucho mejor para la sociedad. Bueno, simplemente quisiera a Alberto pues dar una posibilidad que creo que se nos queda como deuda de otros espacios y que quiero aprovechar la presencia de Alberto para salvarla. Y es precisamente a partir de él, de la visión de él como miembro del proyecto Soñando a Capablanca, la opinión sobre el proyecto, sobre los esfuerzos organizativos de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo y de los torneos que en esta institución, Casa de Altos Estudios del Deporte Cubano, pues se realiza normalmente toda la Comisión Provincial de Ajedrez. Bueno, lo primero es que yo le agradezco mucho a este proyecto Soñando a Capablanca y a la Universidad de Ciencias, porque en primera yo soy un producto 100% isla, y cuando yo entré ese 6 de mayo del 2022 a esa aula, me quedé realmente impresionado. Su tecnología avanzada, donada por Heinegil, la empresa extranjera, y sus tableros así bien organizados sobre sus mesas, el tablero mural, me quedé bastante impresionado. Primero me recibió la profe Carla Yuli, que fue la que me ayudó a iniciar, la que me dio mis primeros pasos, la que me ayudó a hacer esto que en estos momentos soy hoy, y todavía me queda mucho por delante. Después está el gran profe Danilo, que siempre me apoya, me ha entrenado, me ha ejercitado, me ha aconsejado, y le agradezco mucho, y él es también parte de mis resultados en estos momentos. Y bueno, la profe Vivian, que es prácticamente una persona que le agradezco mucho su esfuerzo, lo ha dado casi todo por mí. Se ha esforzado, me ha entrenado, me ha apoyado en mis torneos e incluso me acompañó en un nacional pioneril. Y bueno, también me gustaría hablar de su rector, mi fan número 1, como él cariñosamente me dice, porque siempre anda apoyando al Isla y al ajedrez en general. A ellos les debo mucho. Y bueno, sobre los torneos, son torneos de bastante nivel porque los compañeros del proyecto son muchachos que tienen mucho nivel y la competencia está muy reñida entre nosotros. Por eso es que tengo que agradecerle mucho al Isla, y parte de mis resultados, bueno, prácticamente todos mis resultados son gracias a ese proyecto. Bueno, y el profesor bien atento, lo veía en el transcurso del torneo infantil Buscando a Capablanca, siguiendo las partidas por el ordenador. Sí. Y la profesora Vivian al pendiente de todos sus alumnos, y en particular contigo, la vi varias veces en el Hotel Nacional aconsejándote por el camino. Sí. Bueno, ella siempre iba me acompañaba hasta la ronda conmigo, me daba consejos, me ayudaba a sentirme mejor para las partidas. Y de hecho, ella se puso muy contenta cuando gané la 7ª ronda, que fue una partida muy complicada. La considero como la más compleja del torneo, con Michael García, porque no solo por la complejidad del ajedrez de la partida, sino que mi rival era el primer lugar en estos momentos, era el líder en esos momentos. Y la única manera de alcanzarlo era ese, y ya después lo que quedaba era mantenerme en primer lugar. Jugué con Fabio Olivera, un jugador muy fuerte de Pinar del Río. Logré vencer, y bueno, ahí el momento que me llegó
fue la alegría que sintieron la profe y mi papá. Y de hecho, justo cuando gané esa 7ª ronda, iba subiendo un momento y mi papá me dijo que me parara al lado de la profe Vivian, porque las transmisiones de esos tableros tenían aproximadamente 15 minutos de retraso, ¿no? Yo me paré al lado de ella, estaba muy concentrada en mi partida y ella no se había dado cuenta que yo estaba al lado de ella, y en ese momento yo le dije, profe, acuérdese que tiene 15 minutos de retraso, y dio un brinco en la silla y me dijo, me dijo así, choca los 5. Se sintió muy contenta cuando tuvo ese resultado. No, sin dudas, un gran orgullo contar con estos discípulos, profesor. Sí, pero fíjate que Alberto es producto de este proyecto del mismo modo que lo es Hanoi, que es Daciel, y que son todos, incluso, qué bueno poder señalar en sub-8 a Olivia, que también tuvo una actuación destacada, a Jorge Marco, a Fran Marcos realmente, y a muchos que elevaron rating, que tuvieron un desempeño mejor con respecto a otras ediciones de los mismos torneos Capablanca, y simplemente los muchachos brindan lecciones también en ese aprendizaje continuo en el que ellos están. Pues a todos ellos muchas felicidades, y claro que todos ellos tienen nuevos propósitos, nuevas metas, incluso algunas de carácter secreto que poco a poco van brindando en la medida en que su ajedrez va madurando. Y qué bueno saberlo y qué bueno irlo descubriendo en ese quehacer donde cada uno de ellos y también de los visitantes pues van logrando en ese intercambio mucho, pero mucho esfuerzo y muchos valores. Bueno, profesor, y hablamos de metas y proyectos, y esto es algo que en el mundo del ajedrez, y sobre todo pensando en la precocidad con que están llegando a la élite muchos ajedrecistas, siempre está vigente. Precisamente el siguiente material trata sobre esto, uno de los grandes prospectos no solo de Turquía, sino del planeta de manera general. Adelante. Hace solo unos años la barrera de los 2.700 puntos ELO parecía un límite que estaba solamente destinado a la superélite del ajedrez. En la última década varios han sido los que han superado en algún momento incluso los 2.800, encabezados por el fenómeno Magnus Carlsen. Pero volvamos al límite de los 2.700, que aunque ya no es un club extremadamente exclusivo como antaño, sí continúa siendo una marca de respeto para los ajedrecistas y el público de este hermoso deporte. Este año la línea virtual de los 2.700 fue nuevamente traspasada, pero esta vez con récord incluido. El joven talento de solo 14 años de edad, Cengiz Khan Erdoğmuş, se inscribió en los libros de historia como el más joven en conseguirlo. La perla del ajedrez turco entró a lo grande, nada más y nada menos que derrotando al ilustre Vasilin Topalov en un match de 6 partidas. De manera oficial, Cengiz entró a este club con marca de 14 años, 10 meses y 27 días, destrozando el récord anterior en poder del chino Wei Yi, quien en su momento lo hizo con 15 años, 8 meses y 27 días. Los 3 siguientes de la lista, Alireza Firouzja, Domaranju Gukesh y Magnus Carlsen, lo hicieron con 16 años cumplidos. Incluso Erdoğmuş lo consiguió con mayor precocidad, si vamos al detalle del elo en directo, pues tras su victoria en la quinta partida del mencionado match, disputada el pasado 16 de abril, consiguió 2.704 puntos, por lo que en ese momento tenía 14 años, 10 meses y 13 días. Lo cierto es que Cengiz se perfila como un miembro de la superélite del ajedrez. La pregunta ahora es, ¿podría ser miembro del top 10 universal con récord de precocidad? Esa respuesta solo el tiempo y Caiza lo sabrán. Orlando González, especial para Tablero de Ideas.
Bueno, y sin duda estamos hablando de uno de los ajedrecistas que está llamado a ser de la superélite mundial, profesor. ¿Cómo no? Indudablemente Erdogmus es todo un talento del ajedrez. Solamente imaginar que qué maravilla tendríamos nosotros de disponer de algunos más de 2.700 en los Juegos Escolares. ¿Te puedes imaginar ese equipo olímpico? Algo serio. Bueno. Sí, me parece muy interesante y también, de hecho, es uno de mis héroes en el ajedrez, podría decir, porque me gustaría obtener esa meta de llegar a los 2.700. Esto un poco lejos, ¿no? Pero me gustaría, y Erdogmus es un gran talento del ajedrez en el mundo como tal y en Turquía también. Eso de llegar a los 2.700 con tan solo 14 años es increíble. Oye, ya que hablas de metas, tus metas inmediatas dentro del mundo del ajedrez, ahora la parada sube con todos estos títulos, tanto en México como en Cuba. Bueno, sí, diré un poco a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Porque a corto sería prepararme para futuros torneos, ahora en las vacaciones, en septiembre, para futuros torneos en los próximos meses. A mediano plazo sería obtener un buen resultado en los Juegos del Intelecto del próximo año, que si es que logran invitar a Cuba, porque este año no quedé muy satisfecho con mis resultados. Creo que pude hacer más. Y un poco a largo plazo, porque yo las metas las divido por metas reales, sería en el próximo año tratar de obtener los 2.300 de él y convertirme en un maestro FIDE. Bueno, y para decirlo en términos ajedrecísticos, se nos cayó el reloj. No tenemos tiempo para más. Correcto. Desde ya, pues, darle las gracias a todos los televidentes y la invitación está hecha para una nueva entrega de Tablero de Ideas.